Este mundo va corriendo, no nos deja respirar. Sin embargo hay que frenarnos y ponernos a pensar qué alimentos consumimos, cuáles hay que eliminar. ¿Nos importa nuestro cuerpo o lo vamos a ignorar? Si comemos ensalada, todo mejor estará. Nuestro corazón sonriente muchas gracias nos dará. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré. Conservaré si como bien, si como bien. Aumentemos los cereales y las frutas mucho más. Evitemos alimentos de origen animal. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien, si como Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Desde los estudios de Nuevo Amanecer, Visión Radio, en los 105.1 de la FM, y también aquellos que nos siguen a través del Facebook, les extendemos una muy cordial bienvenida a este programa especial titulado Coronavirus, ¿angustia o esperanza? Y en esta ocasión nos acompaña aquí en los estudios el doctor Kamal Torr, quien es cirujano vascular del Hospital Manuel Amador Guerrero. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Pastor Espejo. Saludos a nuestra radioaudiencia y también a los que comparten con nosotros en el Facebook Live. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y en esta ocasión lo hemos invitado, y gracias por gentilmente haber aceptado, para compartir un tema que está en todos los titulares en Panamá, está en boga, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo, que es acerca de esta pandemia, ya oficialmente declarada, el coronavirus, que es un problema de salud pública y que de alguna manera ha causado cierta conmoción, algunos demasiada preocupación, hasta histeria, y tal vez en otros, tal vez no mucha, por desinformación, no saber cómo actuar. Esa es la razón por la cual, amigos radioyentes y televidentes, hemos tenido a bien compartir este programa con ustedes con el objetivo de informar, de orientar y sobre todo de brindar esperanza. Vamos con las preguntas, doctor Kamal. La primera pregunta de rigor: ¿qué es el coronavirus? Muy bien, gracias una vez más, Pastor, por la invitación y nuevamente reiterando el saludo a nuestros oyentes y los que nos están viendo en vivo. El coronavirus, es importante que podamos saber que es un germen, es un virus, valga la redundancia, que ha existido desde hace mucho tiempo en la humanidad. De hecho, en Panamá
Año tras año hay brotes de enfermedades gripales asociadas a virus y el coronavirus pues es uno de estos. El virus tiene una particularidad que tenemos que reconocer para poder entender un poco de qué se trata este problema. Los virus son gérmenes que tienen una estructura que consiste en una envoltura externa que cubre el interior del virus, cuyo componente es basado ya sea en lo que conocemos como el DNA o existen algunos virus que en su componente interno tienen otra secuencia de bases conocidas como RNA. Esto es importante porque la forma como el virus invade el cuerpo, produce todas las reacciones y causa la enfermedad es basado en este principio, en cómo su material genético, ya sea DNA o RNA, se incorpora a la célula humana y luego causa todos los efectos que produce la enfermedad. En este caso, el coronavirus es un virus cuyo material genético es de RNA. Entonces, es importante que nosotros sepamos pues, que el virus ha existido desde hace mucho tiempo. Existen muchas cepas de coronavirus. De hecho, antes de la aparición de esta nueva cepa, se conocían por lo menos de 6 cepas. Quiero mencionar las 2 más importantes que causaron estragos mundial. En el 2002, la cepa que causó el síndrome de respuesta respiratoria aguda o conocida como el SARS, fue un coronavirus precisamente. Pero no lo mencionaron con ese nombre. No, simplemente se mencionaba la respuesta médica o más bien la enfermedad producida por el virus y simplemente en el mundo se conoció como SARS, más bien no se le hizo mucha publicidad, por lo menos a nivel social de la entidad que causaba el SARS. Así es que mucha gente posiblemente no se ha familiarizado con que el SARS fue causado por un coronavirus. Ahora, un poco más recientemente, en el año 2012 aproximadamente, en el Medio Oriente hubo otro brote importante de infección por el coronavirus. Por su localización lo llamaron el MERS o síndrome de respuesta o enfermedad pulmonar del Medio Oriente. Entonces, el MERS, que es otro coronavirus, digamos que es el coronavirus, la 6ª cepa que se conoció, de 8. Ahora, quiero entrar un poquito en lo que ha acontecido en los últimos 3 o 4 meses a nivel mundial y explicar de dónde sale esta última cepa, que sería la 7ª cepa, que inicialmente se conoció como el COVID-19 o en inglés Novel Coronavirus o coronavirus nuevo. Empezó en el mes de diciembre del año 2019, es decir, hace escasamente unos 3 meses atrás, cuando en la población china de Wuhan, que es una población que tiene aproximadamente 50 millones de habitantes, la provincia, se notó el 31 de diciembre, fíjese, que particularmente 27 personas acudieron a buscar atención médica con un cuadro inicialmente gripal caracterizado por fiebre, tos, dolores de garganta, estornudos. Sin embargo, llamó mucho la atención que rápidamente estos pacientes evolucionaron a una forma de infección pulmonar, es decir, una neumonía. Empezó aquí en las vías respiratorias. Empezó, por supuesto, y luego rápidamente, así es, pastor. Entonces, esto llamó mucho la atención a las autoridades de salud y eso rápidamente activó una alarma epidemiológica, porque cuando usted tiene, lógicamente, 27 personas que presentan los mismos síntomas, y es algo llamativo, entonces eso despierta la atención de las autoridades de salud. Inmediatamente se dispuso todo el sistema sanitario de China a estudiar qué era lo que estaba sucediendo y encontraron para el 7 de enero, ya entrando en el 2020, que este cuadro aparentemente gripal por un virus fue causada por una nueva cepa de coronavirus y allí es donde básicamente nace lo que hoy día conocemos como el coronavirus o el COVID-19.
19, que es la última cepa descubierta, desde el 7 de enero. Ahora, quiero traer un poco cronológicamente la atención a nuestros oyentes de las cosas que han estado sucediendo desde el 7 de enero hasta la actualidad. Porque una semana después, aproximadamente el 13 de enero, fallece la primera persona en China. Luego el 14 de enero se da la información de que el brote de esta infección había sobrepasado los límites de la frontera china y llega a un primer país fuera de China. Para el 20 de enero, la Organización Mundial de Salud establece que el problema ya se ha convertido en un problema de salud importante a nivel mundial y lo declaran como una emergencia mundial porque ya el problema había salido fuera de fronteras de China y ya estábamos hablando de un poco más de 4,000 casos con aproximadamente 120 decesos. Mayormente en lo que es el Asia. El Asia. Básicamente los primeros países donde se expandió el problema fue en Corea del Sur, lugares como Tailandia, Singapur, Japón, que fueron los primeros países. Hoy día, pues como ya no es una emergencia, ahora precisamente el día de hoy en horas de la mañana, el director de la Organización Mundial de la Salud establece que el problema ya es una pandemia. Y aquí quiero hacer un énfasis para explicar un poco qué es una pandemia. Una pandemia y una epidemia que era considerada hasta hace pocos días. La diferencia entre pandemia y epidemia. Bueno, pues primero tengo que empezar, pastor y amigos, por explicar el concepto de endemia. ¿Qué es una endemia? Una endemia simplemente es un problema de salud que siempre ha existido en una localidad o en un punto geográfico específico y siempre ha existido. Por ejemplo, el dengue. Podemos decir que Panamá es un país endémico en dengue porque siempre ha existido. En el trópico. Ecuador, y por el clima así es. Siempre va a haber dengue. Entonces el dengue es un problema endémico en nuestros países. Cuando se da un aumento de los casos, un aumento súbito de los casos y un descenso de igual forma, y ocurre en un punto específico de una población, hablamos de que hay un brote de la enfermedad. Podríamos seguir el ejemplo del dengue y decir, por ejemplo, si se encuentra que ahora en el mes de marzo en la comunidad de Sabanitas se reporta a nivel de las autoridades de salud 15, 20 casos, que es un poco más de lo esperado para esta época, entonces se habla de que hay un brote de dengue. Si el brote alcanza mayores territorios en el país, entonces es que hablamos de una epidemia. Una epidemia ocurre cuando un brote de una enfermedad que, repetimos, tiene un punto de ascenso y con el tiempo va descendiendo la cantidad de casos, pues ese brote se extiende a un territorio más amplio y entonces estamos hablando de una epidemia. Epidemia, ¿cómo fue? ¿Qué es una pandemia? Así es. Así es. Entonces, ¿qué es una pandemia? Que es el punto en donde nos encontramos hoy, 12 de marzo. Pues una pandemia ocurre cuando una epidemia se extiende a muchos países, pero la particularidad importante es que al extenderse a muchos países, el organismo mundial importante, regente de prevenir y controlar las enfermedades, no cuenta con los medios para poder detener todos los casos a nivel mundial porque se escapa de los medios poder controlar, contener, mitigar y eliminar el problema. Entonces, ahorita mismo nos encontramos en una pandemia porque el problema del coronavirus se ha extendido en todo el mundo y no hay una forma, por lo menos prontamente, de detener rápida y súbitamente el problema y se ha escapado de las manos de las autoridades de salud poder detenerlo. Y quiero hacer un pequeño énfasis más porque aquí en Panamá el problema pandemia no es aplicable todavía.
ahorita mismo en Panamá, en nuestro país, no hablo a nivel mundial, estamos en una situación de un brote porque por lo menos hasta el momento se han reportado unos cuantos casos y se ha localizado ese brote en Panamá Norte, Panamá Centro. Si el problema se extiende a otras provincias, en Panamá podremos hablar de una epidemia, y si esa epidemia nuestras autoridades de salud no la pueden controlar, entonces hablamos una pandemia nacional. Entonces, doctor, para que estemos claros, cuando hablamos de pandemia, pan, que viene del griego todo, así es, quiere decir que es un asunto geográfico, que de mayor alcance. No quiere decir que se ha vuelto más grave el virus o más letal, así que lo ha es. sido desde un inicio, sino que ahora geográficamente está en más países del mundo, está abarcando más territorio del mundo, y además, cuando se habla de pandemia, como usted mencionó, ya el organismo mundial, la OMS, da ahora la facultad para que los gobiernos, y especialmente los ministerios de salud, utilicen todos sus recursos, todas sus herramientas de prevención, de contingencia, para que estén más pendientes, para que no solamente sea la OMS, sino ya cada país y cada organismo para tratar de controlar. Correctamente, pastor. De hecho, las autoridades panameñas, previendo lo que podría ocurrir en nuestro país, han tomado todas las medidas para tratar de mitigar. Ahorita estamos en Panamá en una fase de mitigación, es decir, tratar de reducir al mínimo el número de casos y la expansión, y que menos personas logren contagiarse. Doctor, ya que estamos hablando de que no se mitigue, y mucha gente ahora, por ejemplo, si siente algún malestar, y como hay una psicosis colectiva en el país, las redes sociales están saturadas de eso, ¿cuáles pueden ser los síntomas, doctor, identificatorios más resaltantes de esta pandemia del COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, es importante, pastor, y muy buena la pregunta, porque hay personas que han preguntado en muchos foros, incluso personalmente se me ha hecho la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo detectar si yo tengo el coronavirus o no? Lo primero es que para saber o tener una idea de si hay una asociación con el coronavirus es el contacto epidemiológico. Ese es el punto clave. ¿Qué implica contacto epidemiológico? Implica hacer una asociación entre la aparición de los síntomas con el movimiento quizás geográfico, ya sea del individuo que presenta los síntomas o las personas que están en su entorno. Entonces, ese es lo primero que hay que saber, si la persona ha estado en contacto o en riesgo de comunicación, contacto con personas que viajaron o que localmente en nuestro país son conocidos como portadores del coronavirus y pues que ha habido algún contacto cercano. Luego de establecer o descartar ese nexo epidemiológico, entonces uno presta atención a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son los mismos que un resfriado común, producido, por ejemplo, por el virus de la influenza. Hablamos de que los principales síntomas, y ya esto, pues, una revista internacional muy conocida como The Lancet, en los primeros casos hizo un balance epidemiológico en 99 de los casos en China y se estableció que, por ejemplo, el 87% de los pacientes que tienen el coronavirus van a presentar fiebre. Quizás es el principal síntoma. No van a ser todos, pero quizás los principales. Fiebre. Luego, seguidamente, el siguiente síntoma con mayor frecuencia es la tos. ¿Una tos seca o con flemas? Usualmente es una tos seca. Es una tos seca. Luego, otro de los síntomas que aparecen son las molestias en la faringe, en la garganta, dolores en la faringe, irritación. Por lo tanto, habrá algo de molestias o incomodidades a la hora de comer, a la hora de deglutir, por la irritación faríngea, estornudos, debilidad general. Estos son los síntomas inespecíficos que se comparten en realidad con muchas otras infecciones virales.
Ahora, ¿cuál es la diferencia quizás entre una infección por el coronavirus 19, el COVID-19, con otras formas de gripe? Y es que esta infección por el coronavirus está causando un cuadro pulmonar, que puede ser un cuadro pulmonar leve, como puede ser un cuadro pulmonar severo. Es decir, produce lo que llamamos una neumonía atípica. Entonces, la persona con una forma más grave de la infección por el coronavirus va a presentar síntomas asociados a infecciones pulmonares, que son un incremento en la tos, que, repito, en la mayoría de las ocasiones es una tos seca, pero va a haber dificultad respiratoria. Al haber dificultad respiratoria, entonces, como sabemos, pues la misma función del sistema respiratorio es oxigenar el cuerpo, va a haber un deterioro general del individuo a causa del trastorno pulmonar que condiciona la oxigenación de todo el cuerpo. O sea, básicamente, doctor, cuando ya desciendan los pulmones, ahí se complica la cosa. Allí se complica la cosa. Todavía en las vías respiratorias altas, todavía puede ser manejable, y de hecho he leído, escuchado que hay gente que tiene el virus, pero que está estable y que está en buenas condiciones, está en su casa y con cuidados y todo, y muchos de ellos no se agravan. Pero ¿en qué caso se puede agravar? Ok. Antes de contestar particularmente la pregunta, pastor, permítame explicar un punto que se me ha pasado por alto, y es el siguiente. Entre el contacto con una persona enferma, la persona que pues adquiere el virus pasa usualmente un periodo que se llama periodo de incubación. Este periodo de incubación, o periodo en el cual el paciente no presenta ningún síntoma, se ha descrito que puede durar entre 4 a 5 días. Es decir, pastor, que usted podrá en un caso dado tener el coronavirus y yo contagiarme por el contacto con usted. Pasarán entonces entre 4 a 5 días antes de que yo empiece a manifestar los síntomas. Ahora, hay ciertos grupos de personas que han manifestado síntomas hasta 12 días después. Incluso se ha reportado mundialmente que hubo una persona que 21 días después de un contacto empezó a presentar los síntomas. Entonces, los síntomas van a pasar desde una fase de manifestación leve, como mencioné anteriormente, síntomas atípicos, hasta una manifestación más complicada de una neumonía. ¿Cuándo se manifiesta la neumonía? Pues no tenemos una respuesta, y eso va a depender mucho entonces de las enfermedades concomitantes o comorbilidades que tenga el individuo. El historial médico. Y este es otro punto en el que tenemos que hacer mucho énfasis. Y a ustedes, nuestros amigos que nos escuchan, pues esta parte debe interesarles mucho. Porque si usted tiene enfermedades crónicas, incluso hay enfermedades crónicas que son transmisibles, hay enfermedades crónicas que no son transmisibles. Voy a hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles en primer lugar. Si usted es una persona que tiene enfermedades como la diabetes, tiene enfermedades como hipertensión, o sufre de algún cáncer, o tiene enfermedades pulmonares de base, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, o tiene alguna inmunodeficiencia no asociada a infección, pues usted es particularmente vulnerable a contagiarse y sobre todo a complicarse, exactamente, pastor, sobre todo a complicarse. Entonces, por otro lado, también se sabe que el principal contagio y las principales complicaciones ocurren en el grupo de edad de personas mayores de 65 años, que son los más vulnerables. Entonces, se ha descubierto pues que este grupo de edad, 65 años o más, y las personas con comorbilidades de base han tenido la mayor incidencia de muerte, tristemente, en este grupo de edad, y se ha dicho que la aparición de muerte en este grupo de individuos puede rondar entre 10 a 15% de los casos. Los niños, pues hasta ahora no se ha visto
sobre todo en personas de edades bajas, o es decir, hasta los 18 años, posiblemente la incidencia de muerte es aproximadamente entre 0.7 a 1%, si acaso. A nivel mundial, pues se ha visto que la tasa de muerte es de aproximadamente un 3% de los individuos que la adquieren. De hecho, hoy día, mientras hablamos, existe un poco más de 196,000 casos reportados en el mundo, y de estos 126,000 casos en el mundo, y de estos 126,000 ya se sabe que por lo menos 4,500, un poco más, han fallecido. Entonces, cuando hacemos la proporción estadística, pues esto da una tasa de aproximadamente un 3% de muerte, que es inferior a lo que conocemos como la prevalencia de muerte en los pacientes con infecciones, por ejemplo, como la influenza. La influenza estacional, que cuando hay brotes logra disparar la tasa de muerte mucho más allá del 3%, que es el del coronavirus. Puede alcanzar hasta un 5%. Entonces, lo que quiero decir, pastor, y a nuestros oyentes, es que incluso los brotes de influenza son más mortales que lo que se ha visto hasta ahora del coronavirus. El virus es desconocido. Así es. Y ese ser desconocido crea cierta incertidumbre. Así es, así es. Ahora, y tengo que mencionar, pastor, que el hecho de que es desconocido y por su rápida expansión a nivel mundial, estamos hablando de que ya hay más de 75 países. 105, exactamente. Y en 3 meses que esto nuevo se haya expandido tan rápidamente al mundo es lo que lo hace un poco, pues, alarmante, y que cause que las personas, pues, tengan más miedo de lo normal. Doctor, y ahora yendo a la práctica nuestra aquí en Colón y donde nos estén viendo, ¿cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar para evitar el contagio? Muy bien. Gracias, pastor, por la pregunta, porque esto es algo que no podemos dejar por fuera. Las medidas de prevención, pues algunas son muy básicas, como por ejemplo evitar el contacto con personas que tienen síntomas de gripe en este momento. A pesar de que quizás hasta cierto punto el problema no es conocido en todo nuestro país, de igual forma tenemos que ser precavidos, porque no sabemos si la persona que está a nuestro lado con síntomas de gripe, pues tenga la infección por el COVID-19. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tristemente, alejarnos de aquella persona que tiene los síntomas. Por otro lado, una de las cosas que se ha recomendado es hacer un lavado de manos, una limpieza de manos. El lavado de manos puede ser con jabón, y aquí quiero hacer una pausa y hasta un paréntesis, porque hemos visto en los medios cómo las personas se han abocado en masa a los diferentes lugares de expendios de jabones y de geles y alcoholes para poder mitigar un poco. Entonces, quiero decirles que el jabón que usted use, cualquier jabón que usted use, hace perfectamente el trabajo de eliminar por lo menos de sus manos el virus, si es el caso. Entonces, usted puede usar cualquier jabón. Eso como primera recomendación. Ahora, existen otras cosas que se han recomendado, que son los productos a base de alcohol, que puede ser el propio alcohol o el alcohol en gel, que tiene otros componentes. Alcohol a 70 grados, 95 grados, pues esta es la recomendación. Otra cosa que se recomienda mucho es el uso de mascarillas, y en las mascarillas también quiero hacer una pausa, porque hay 2 tipos de mascarilla. Hay mascarillas que previenen el contagio. Esta es la mascarilla recomendada por las autoridades de salud, la mascarilla conocida como la N95, que es una mascarilla que tiene una forma cónica, parece un cono, y que al hacer el sello entre boca, nariz y la piel, pues previene que externamente uno pueda ser contagiado. Tengo que mencionar que el contagio ocurre por las gotas
que provengan ya sea de la saliva o de las secreciones nasales, el estornudo, y entonces es la forma más común de contagiarse. Ahora, estas gotas pueden estar, muy poco se conoce sobre su capacidad de producir la infección al esparcirse por el aire, pero si estas gotas están sobre cualquier superficie, uno al tocar esa superficie puede contagiarse. Entonces, la mascarilla que se recomienda es la mascarilla cónica para prevenir ser contagiado. Ahora, existe otra mascarilla, que es la que se utiliza cuando uno tiene síntomas de gripe, para uno evitar contagiar a otra persona, que son las, no para uno, sino para otro. Entonces, estas son las mascarillas planas que también se recomiendan utilizar. Otra medida de prevención consiste en que si usted tiene tos o estornudo, procure utilizar un pañuelo o algo que le cubra la boca. En su defecto, si no lo tiene, puede utilizar su antebrazo, el codo, y simplemente cubrirse pues mientras está tosiendo o estornudando. Se me pasaba a mencionar un poco el lavado de manos, pues aquí tenemos una muestra de un jabón para poder hacer un simulacro o demostrarle a nuestros oyentes y a los que nos ven cuál es la mejor forma de utilizarlo. Entonces, si me permite, pastor, lo que hacemos es, pues, con cualquier tipo de jabón o dispositivos, lo colocamos en una de nuestras manos y lo primero que hacemos es la limpieza de las uñas. Entonces, nuestras uñas, hacemos este movimiento gentilmente sobre el jabón y luego de hacerlo sobre el jabón, entonces distribuimos sobre la palma de la mano todo el jabón y luego en las regiones interdigitales hacemos la limpieza. Y después de la región interdigital, entonces el dorso de la mano. Lo mismo hacemos entonces con la mano contralateral. Colocamos un poquito del jabón. Al colocar un poquito del jabón, primero las uñas, después de las uñas, las palmas, después de la palma, la región interdigital y por último el dorso de la mano. Y ya de ahí lo distribuimos uniformemente. Esa es la forma correcta de hacerse un lavado de manos, desde pues, unos 20 segundos, y así es, pastor, y rápidamente pues podemos lograrlo. Doctor, ¿y cuáles son las medidas de precaución y prevención en el trabajo, en la escuela? Bueno, ya no hay clases, pero sigue habiendo trabajo. Sí, incluso en nuestras iglesias. También. Así es. Pues las medidas también involucran que podamos evitar el contacto físico entre las personas. Se describe que el virus puede transmitirse de una persona a otra a una distancia entre 1.5 a 2 metros. Entonces, lo que se está promoviendo a nivel mundial y obviamente en nuestro país, y queremos aprovechar para recomendarlo, es que en sus trabajos, escuelas, en la iglesia, se evite hacer contactos físicos. Nosotros en nuestra iglesia pues somos muy efusivos y muy cordiales, y nuestras iglesias se caracterizan porque nos abrazamos mucho, nos damos besos. Entonces, por lo pronto, evitemos esto, el darse la mano, un saludo, un gesto. Incluso pues algunos han optado por saludarse por los codos. Incluso eso lo hacemos, de hecho, en el hospital casi todos los médicos nos saludamos con los codos, y hay lugares que incluso se saludan con los pies. Lo importante es no tener contacto físico, evitarlo, el contacto físico. Y quiero hacer énfasis, pastor y amigos, en que si por alguna razón usted presenta algún síntoma, es importante que usted pueda, si tiene sospecha, primero notificar, informarlo. Quiero enfatizar mucho en esto porque sucede que en nuestro país y incluso en otros países, las personas se han negado a notificar lo que está sucediendo por el temor De la cuarentena. a la cuarentena. Entonces mucha gente pues no quiere estar en cuarentena. Pero si usted tiene síntomas, notifíquelo. En primera instancia, si usted tiene un médico de cabecera, un médico de confianza, convérselo con su médico. Si los síntomas son muy persistentes, acuda a su centro de salud más cercano, y es importante enfatizar,
no abarrote los hospitales de segundo y tercer nivel. En este caso, en nuestra provincia de Colón, el Hospital Amador Guerrero. Esa quizás sea la última opción que usted debe pensar para acudir a buscar atención, porque entonces abarrotamos en el hospital, el principal centro de atención de toda la provincia, de todas las patologías, y tampoco queremos eso. Entonces, usted procure ir a su centro de salud más cercano. Y si por alguna razón usted tiene dudas o necesita mayor información, el Ministerio de Salud ha provisto un número telefónico, una línea caliente, que es el 169. Repetimos, el 169, para que usted también pueda llamar y pueda hacer cualquier consulta. Correcto. Y doctor, cambiando ahora de enfoque, ya hemos hablado de la parte médica, de los síntomas, en la historia. ¿Por qué suceden estas cosas cada vez más frecuentes, con mayor abarque, alcance? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios, nuestra norma de fe y práctica, nuestra guía segura? ¿Qué dice la Biblia con respecto a estas pandemias y estas enfermedades cada vez más frecuentes en el mundo? Pues tristemente muchas personas, por desconocimiento o incluso por posiblemente una lejanía de una comunión con Dios, han tomado esta situación con mucho temor, mucha incertidumbre. Ha habido un poco de histeria y alarmismo, pero nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, que es profética y es segura. Estas calamidades, digamos, y situaciones mundiales fue predicha por nuestro Señor Jesucristo. Si podemos leer en la palabra de Dios el libro de Mateo, el capítulo 24, la palabra de Dios en el versículo 3 nos señala que los discípulos, estando Jesús en el monte de los olivos, se acercaron a Jesús, y fue el propio Jesús quien predijo algunos acontecimientos que ocurrirían para el fin de los tiempos. Leemos el versículo 7. Jesús dijo así: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y esta es la parte importante: habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo el principio de dolores. Es decir, que nuestro Señor Jesús advirtió que para el fin de los tiempos, pestes, situaciones, enfermedades iban a ocurrir y que iban a ser simplemente el principio de dolores. Nosotros, como creyentes en Dios, debemos de primero entender los acontecimientos mundiales bajo la perspectiva de que estos son acontecimientos que fueron predichos, que fueron anunciados por nuestro Señor Jesús. Y muy importante es que Jesús mismo dijo que cuando viéramos que estas cosas empezaran a suceder, deberíamos de erguir nuestras cabezas, levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención estaba cerca. O sea, dentro del escenario del mundo, la Biblia predice que estos acontecimientos iban a suceder cada vez con más frecuencia. Así como es. hemos visto, no solamente con las enfermedades, con los problemas, las convulsiones sociales, con los problemas ambientales, Climáticos, así es. Todo esto señala que este mundo está cada vez más convulsionado en aspecto moral, de inseguridad, y se va dirigiendo dentro del reloj profético hacia su terminación. Porque la Biblia dice, doctor, también en Apocalipsis capítulo 7, cuando allí se ve, Juan describe a 4 ángeles, es una profecía simbólica sobre los 4 ángulos de la tierra, que están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y en la Biblia, vientos significan destrucciones, catástrofes. Y dice la Biblia que cuando los ángeles estaban a punto de abandonar estos vientos para que cayeran sobre la tierra completamente, aparece otro ángel del derecho y le dice: todavía no suelten los vientos hasta que terminemos de sellar a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Qué quiere decir todo este escenario? Este mundo, como lo conocemos, las situaciones que están pasando,
cada vez está más enfermo, cada vez está más convulsionado y está llegando a su fin. Exactamente. Por lo tanto, tenemos un Dios que nos ha advertido de antemano lo que sucedería en la época del fin, pero ese mismo Dios que nos advierte que estas cosas van a suceder nos ha dado esperanza. Nos ha dado esperanza y es la parte que queremos concentrar y enfocar en este día para que usted, mi querido oyente, mis queridos hermanos, sepan que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. La palabra nos dice en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Es decir, que Dios utiliza hasta cierto punto situaciones como las que estamos viviendo para que el hombre le reconozca como Dios, para que el hombre haga una reflexión, para que el hombre se arrepienta y se convierta de sus caminos. Y Dios ha prometido, entonces, sabe pastor que me gustan los entonces de Dios, las promesas de Dios cuando dice entonces, así es, Él ha prometido que sanará nuestra tierra. Dios en muchas partes de la Biblia ha prometido que las calamidades, no tocarán a su pueblo. Y nosotros podemos confiar en promesas como en los Salmos, donde Dios dice, o el hombre puede decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, puedo dormir confiado. La Biblia nos dice en el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 121, versículos 7 y 8 nos dicen, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es que puedo concluir, pastor, de que podemos tener esperanza de que servimos a un Dios que cuidará a su pueblo. El Salmo 121, versículos 7 y 8, encontramos las preciosas palabras de nuestro Salvador que nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por lo tanto, mi querido oyente, amigos, hermanos, podemos tener la confianza de que servimos a un Dios que cuida de nosotros, cuida de su pueblo como la niña de sus ojos. No temamos y confiemos en Dios y sigamos las recomendaciones que dan nuestras autoridades para la mitigación y de la propagación del coronavirus. Así es, amigos radioyentes y los que nos ven por el Facebook, estamos contentos de haber podido compartir con ustedes esta información. Y recuerden, el coronavirus es un problema de salud global que ha llegado, sin duda que en un momento debe pasar. Sin embargo, todas estas cosas que están pasando fueron predichas por Jesucristo en su palabra y que son parte del cronograma profético de Dios, que nos anuncian que cada vez más cerca está el día de su venida. Por lo tanto, el coronavirus, lejos de ser un motivo de desesperación, de histeria, de angustia, debe ser un motivo de esperanza, a saber que las profecías bíblicas se están cumpliendo, lo que Dios predijo se está dando, y sobre todo tener la seguridad de que Dios cuida a sus hijos, Dios vela por su iglesia, Dios protege a sus fieles, y Dios nunca permitirá que pasemos pruebas más allá de lo que podemos soportar. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y que pases una feliz y bendecida